¿Sabías que Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Somos el Ministerio Buen Soldado de Jesús y queremos invitarte a que te suscribas y actives la campanita. Dios te bendiga grandemente. El Señor me puso, justo como ustedes saben, el Señor me pone los temas a pocas horas prácticamente de tener la reunión aquí en el culto. Y mientras dormía me dio el tema. Entonces yo me despierto en la madrugada y ya tengo hasta el esbozo del tema. Es increíble, pero es la obra del Señor, ¿no? Y el tema de hoy se llama redención. Redención. ¿Qué es la redención? Bueno, según el diccionario dice que redención es liberación, es salvación, es recuperación, es restauración, es ser libres del pecado, es ser rescatados, ser libres. Eso es una redención. Nosotros, a través del Señor Jesucristo, hemos sido redimidos. Tenemos esa redención, ¿no? Que Él nos rescató, nos dio la salvación, nos libró del pecado y nos ha dado una restauración en nuestras vidas. Amén. Y la vida de un cristiano es en realidad redención. Plenamente, todos los días de nuestra vida nosotros vivimos esa redención. Yo quiero contarles algunas historias de redención que están en la Biblia. No he escogido muchas, pero sí varias que son muy simbólicas. Y una de ellas, voy a empezar, es con la historia de José. ¿Sí? José, preferido de su padre. Y ojo, no, con esto no quiero decir que los padres debemos tener hijos preferidos, no, de ninguna manera. Pero en el caso del relato bíblico dice así, que José fue el hijo preferido de su padre y le mandó a hacer un manto, Jacob, ¿no? Florido, colorido. Y eso desató la envidia de sus hermanos, ¿no es cierto? Y de hecho José, que era el soñador, el que soñaba, ¿no? Y tuvo unos sueños, y que vio estos sueños en que varios espigas de trigo así enramadas, él veía que había 11 de estas que se postraban ante él, que era una de estas, ¿cómo se llama el nombre? De espigas, pero como decir, en juntas, ¿no? Y después tuvo otro sueño, José, que él veía que había 11 estrellas y la luna y el sol y se inclinaban ante él. Y eso realmente desató la molestia de sus hermanos, que dijeron que, o sea, nosotros tenemos que inclinarnos ante ti y honrarte a ti. Y bueno, y fue así, hasta que llegó un momento en que ellos estaban fuera del campamento donde ellos vivían, y José a lo lejos se asoma, y los hermanos dicen, no, matémosle a José. Vamos a matar, ¿a quién? A nuestro propio hermano. ¿Sí? Pero uno de ellos interviene, que era el hijo mayor, que era Rubén. Dice, no, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿No? Y Rubén, bueno, se aparta y entre ellos dicen, bueno, Judá, otro de los hermanos, dice, no, en vez de matarle, vendámosle a una caravana que pasaba por ahí de madianitas que iban con destino a Egipto, y dice, vendámosle a ellos. Y le venden a su propio hermano, ¿por cuántas piezas de plata? Por 20 piezas de plata le venden. Y José, sin haber tenido culpa, es vendido como esclavo y llega a Egipto. Y en Egipto José, pues tenía una gracia delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Y es vendido como esclavo en la casa de Potifar, un potentado, uno de los grandes, digamos, de Egipto, que tenía mucha llegada con el faraón. Y el faraón era un emperador, ¿no? Para los egipcios era una especie de semidios. Y resulta que él, en la casa de Potifar, todo lo que tocaba José tenía bendición. Y es bendecido. Y Potifar dice, este muchacho no tiene esa capacidad de administrar, de organizar, y le delega a él toda la administración de su casa. Pero resulta que su esposa
empieza a codiciarle a José. Y José dice, y en un momento ella prácticamente le insinúa que quiere tener intimidad con él. Y José le dice, no, yo no puedo hacer eso porque ¿cómo puedo hacer eso en contra de mi amo que me ha dado tanto favor y tanta bendición? Pero bueno, para no hacer largo, porque no es la historia de José, José es acusado de violación y va a la cárcel, injustamente. Y en la cárcel pasa mucho tiempo, pero como tenía esta capacidad de interpretar los sueños, interpreta los sueños del panadero, del faraón y del copero. En el caso del panadero, el sueño decía que el faraón iba a mandar a matarlo, y en el caso del copero, decía que el faraón restituiría a su puesto al copero. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés delante del faraón. Pero el copero se olvidó y quedó 2 años más José preso. Imagínense, si vamos recapitulando la historia de José, vemos que él no tuvo culpa, él no tuvo la culpa de que su padre haya realmente tenido esta preferencia por él. No tuvo la culpa de que sus hermanos tuvieran esta molestia, esta envidia por él. Él no tuvo la culpa de ser vendido como esclavo, no tuvo la culpa de que esta mujer quisiera codiciarlo y no tuvo la culpa de nada y llegó a la cárcel y estuvo preso, sin haber hecho nada malo en su vida. Y ahí quedó José, hasta que el faraón tiene unos sueños que nadie podía interpretar, ¿no? Que veía unas vacas gordas, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y las 7 vacas flacas se comían a las gordas. Y él le atormentaba este sueño y veía estos manojos de espigas y las espigas flacas se comían a 7 espigas gordas. Decía, ¿qué es esto? Y le atormentaba y no podía dormir. Pero el copero dice, yo me acuerdo que hay uno que estuvo conmigo en la cárcel que interpretaba los sueños. Y le llaman. Y él interpreta el sueño del faraón. Y eso era de que vendría a Israel, por ejemplo, a Egipto y toda la zona circundante, 7 años de carencia, 7 años de bonanza, de mucha bonanza, y 7 años de carencia, de crisis. Entonces dijo el faraón, ¿pero qué deberíamos hacer? Y José dice, deberíamos en los 7 años de vacas gordas, como dicen ahora los economistas, guardar el grano, construir silos, bodegas donde almacenar para cuando venga el tiempo de vacas flacas, el tiempo de escasez, tengamos de dónde echar mano. Digo, qué maravilla, ¿no? Dicen que José es el primer economista en la historia. Y él dijo algo sencillo, con mucho sentido común. Y el faraón tomó el anillo y le puso en las manos de José y dice, no habrá en Egipto más autoridad que ti, que yo. Después de mí, tú eres la más grande autoridad de aquí de Egipto. ¿Cómo es eso, no? Un chico que fue vendido como esclavo, que prácticamente casi muere en la cárcel, ahora es honrado por el faraón y le pone en un lugar de eminencia. Eminencia. Y eso es redención. Cómo Dios, a pesar de las pruebas que tenemos en nuestra vida, de lo difícil que podemos pasar en nuestra vida, llega un momento en que nos redime y nos saca del pozo, porque José estuvo en un pozo, ahí le metieron sus hermanos, pozo seco, ¿no? Nos saca del pozo y nos redime. Qué maravilloso. Tiene un momento el Señor en que nos saca del momento difícil, del momento de la prueba, y nos levanta. Y José llega a tener mucho poder en Egipto. Llega a tener mucho poder. Pero curiosamente, como Dios obra, recibe la visita ¿de quién creen ustedes? De sus hermanos, de los que le habían vendido y antes quisieron matarle. Porque ellos fueron a comprar grano en Egipto, porque ya donde ellos vivían, en lo que es hoy Israel, había escasez. Y él sale y les ve así, ¿no? Me imagino, como están ustedes sentados ahí.
pero ellos no le reconocieron porque él estaba transformado, ¿no? Los egipcios se rapaban el pelo, ¿no? No usaban barba, y me imagino se le liñaban los ojos ahí, tenían otra vestimenta, y los hermanos eran pues, israelitas, ¿no? Me imagino llenos de la barba y todo eso, y ellos no le reconocieron, pero él sí. ¿Y qué hace José? Dijo, oye, ahora sí es el tiempo de mi venganza, de lo que me hicieron, ahora van a saber, ahora tengo el poder. Pero no. Vamos al libro de Génesis, capítulo 41, y vamos a leer qué es lo que hizo José con sus hermanos. Vamos a leer del versículo 38 al 42, ustedes ahí lo tienen en pantalla. Dice, vamos a leer antes algo que quería compartirles de José. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Sí, era lo que les había comentado, ¿no? Cómo el Faraón le honró. Pero vamos al capítulo 45 de Génesis y vamos a leer del 4 al 8, es cuando ya José se presenta a sus hermanos. Perdón, voy a poner un poquito más acá para que puedan ver la pantalla. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Es cuando José ya se revela ante sus hermanos y les dice quién es él. Y él le dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por sobre Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José les dice, les perdona, dice que cuando él les vio, él fue a algún sitio aparte antes de revelarse quién era y lloró amargamente porque amaba a sus hermanos. Y él dijo, no les voy a hacer daño, les voy a perdonar. Voy a hacer un acto de redención también en favor de mis hermanos. Y miren lo que les dijo en el versículo 5, ahora no os entristezcáis y no os pese de haberme vendido, yo les perdono lo que hicieron en contra mí, les redimo de esa culpa. En la vida, en las historias bíblicas y en la vida de muchos personajes del relato bíblico, siempre hay este factor de redención, de fallar, de tropezar, pero Dios levanta, redime. Por un lado, José fue redimido, honrado por el faraón, pero él también le redime a sus hermanos. Es un grado de misericordia y yo lo que he recibido ahora también les doy a ustedes. Redención en su plena extensión de la palabra en la vida de José. Y en Génesis 46, 29, 30, cuando él dice que ya le traigan a su padre, que él quería ver a su padre Jacob, que el Señor le cambió el nombre por Israel, ¿no es cierto? Y que de ahí viene el nombre de la nación de Israel. En el versículo 29 al 30 dice, José,
unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Mi padre, ¿no? Voy a verle a mi padre. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Jacob pensaba que su hijo había muerto. Sus hijos le mintieron, le dijeron que una fiera le había despedazado a José, le entregaron ese manto precioso que José le había entregado. Dijeron: mira, aquí está la prueba de que él murió, pero una mentira. Y Jacob, todo este tiempo, o Israel con el nombre que después se le conoce, sufrió, ¿no?, la muerte de su hijo. Pero miren cómo es Dios. Hizo esa redención de volver a ver al hijo que él creía que estaba muerto. Cómo Dios nos redime de muchas situaciones difíciles que tenemos en nuestra vida. Y haciendo un paréntesis en la vida de José, él es un símil de Jesús. ¿Sí? Si nosotros vemos, Jesús fue a la cruz injustamente, José también fue injustamente tratado, puesto preso, y Jesús fue así, fue injustamente. Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. José también fue vendido por sus hermanos por 20 monedas de plata. ¿Sí? Pero como José fue redimido, el Señor también fue redimido, porque Él murió en la cruz y resucitó y está a la diestra del Padre. Pagó el precio, pero después tuvo la redención, y a través de Jesucristo nosotros obtenemos redención. Vamos a ver otro caso, y es el caso de David, ¿sí? ¿Cuál es la historia de David? Este muchacho valiente que luchó contra los filisteos, contra Goliat, el gigante, ¿se acuerdan? Un muchacho valiente dijo: yo me voy a enfrentar a este hombre, a este filisteo incircunciso. Nadie del ejército de Israel quería enfrentarse a él, porque dicen que medían 3,5 metros, Goliat, gigante. Pero él fue, se enfrentó y con la honda, ¿se acuerdan?, le mató y decapitó la cabeza de Goliat. El rey Saúl, el primer rey de Israel, sí le honró a David. Pero después, viendo que David era más popular que Saúl, que el propio rey, tuvo envidia. El mismo caso se repitió, como el caso de José, y le empezó a perseguir a David. Y sin haber hecho nada, David fue perseguido por el rey Saúl. Pero miren el corazón de David, ¿no? Que una vez Saúl estaba en una cueva y no se dio cuenta, y ahí en esa cueva él se quedó dormido, y estaban ahí en el fondo de la cueva David y varios de sus soldados, y dijeron: mira, hoy es la oportunidad de vengarte de Saúl, ¿no? Matémosle a Saúl. Pero él dijo: no, yo no voy a tocar al ungido del Señor. El Señor le levantó como rey, no yo. Yo no le voy a tocar. Así él haya fallado, no voy a hacer nada malo. Pero cortó un borde del manto de Saúl y se llevó. Y después le gritó: Saúl, Saúl, mira, ¿por qué me persigues? Y le dijo: mira, en mis manos te pude matar, y aquí está una prueba, mira, el borde de tu manto. Y pasó otra vez que David le perdonó la vida a Saúl, que estando Saúl dormido en el campamento, él fue David con uno de sus soldados. Igual estaba en su tienda durmiendo Saúl, y estaba la lanza de ahí, y él cogió, y el soldado de David dijo: matémosle. Pero él dijo: igual, no voy a tocar la vida del ungido, y se llevó la lanza, y le gritó desde una cúspide, le dijo: Saúl, mira, pude matarte, aquí está tu lanza, pero no voy a tocarte. Y bueno, y Saúl se arrepintió y lloró, dijo: hijo mío, y eso, pero en el fondo fueron lágrimas, como dicen, de cocodrilo. No siguió persiguiéndole a David. Y David se escondía de Saúl, era perseguido por él, hasta que Saúl murió. El Señor tomó la vida de Saúl, y David fue levantado como rey. Otro caso de redención. Este joven que hizo un acto de valentía al
enfrentarse al filisteo Goliat, y después fue perseguido injustamente y lloraba. Ustedes en el libro de Salmos van hoy a leer el clamor de David, lo que él sufrió, la persecución de Saúl injustamente, y él clama ahí en los Salmos, ¿no? Este dolor que tenía David. Pero después el Señor le da la redención y David es levantado como rey de Israel. Pero también tuvo un tropezón en su vida David. Codició la mujer que no era para él, la mujer que tenía ya un dueño, tenía un esposo, ¿sí? Y le mandó a matar al esposo de Betsabé para quedarse con ella. Pero después, a través del profeta Natán, le dice que él ha sido descubierto su pecado. Pero David, en medio de eso, ¿qué hizo? Esconder su pecado. Decir, no, yo no fui, no fue así. David pide perdón al Señor, y si podemos ir al libro de Segunda de Samuel, al capítulo 12, versículo 13, vamos a ver lo que dijo David cuando el profeta Natán le dice que ha sido descubierto su pecado. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido o ha redimido tu pecado o te ha perdonado y no morirás. Hubo arrepentimiento de parte de David. David reconoció su falta, y cuando nosotros reconocemos nuestra falta, nuestro pecado, ¿saben que llega a nuestras vidas? La redención, el perdón, la misericordia. Fue un pecado grave el que cometió David, mandar a matar a un hombre para quedarse con la mujer de ese hombre. Pero se arrepintió. Claro, pagó el precio, ¿no? El hijo que llevaba a Betsabé, fruto de este pecado, murió. Después le dio un segundo hijo que fue el rey Salomón, el famoso rey Salomón. Pero hay redención cuando nosotros caemos a los pies del Señor, pedimos perdón, el Señor nos redime de nuestro pecado. El otro caso que les quiero contar tiene que ver ya con una historia del Nuevo Testamento y está en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 74 al 75. Pero Mateo 26, 74 al 75. Pero antes les quiero contar de qué trata esa historia. Y esta historia trata de la negación de uno de los discípulos de Jesús, de los más cercanos a él, que era Pedro. Si retrocedemos un poquito, podemos leer la historia, si podemos ir a Mateo 26, 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El Señor estaba a pocos momentos de ser entregado. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, dice, os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En otras palabras, así todos te dejaren, yo no te voy a dejar. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Señor, yo estaré contigo hasta el fin. Nada me apartará de ti. ¿Y qué pasó después? Leamos lo que dice el versículo 74. Entonces, y porque en el contexto es, si podíamos leer el versículo 71, saliendo él a la puerta, Pedro, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre.
O sea, en otras palabras, les juro, tú eres seguidor de Jesús, les juro, yo ni le conozco, no sé ni quién es. Pero hace un momento decía, ¿qué decía? Que él estará con el Señor, pero hasta la muerte. Dijo, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y aquí ya le negó, segunda negada, no les voy a contar todo, leer todo. Un poco después, en el 73, dice, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Y qué dijo Pedro entonces? Él comenzó a maldecir, dicen, imagínense, a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. A maldecir. ¿Será que le maldijo al Señor? Así dice, a maldecir. No vamos a especular qué es lo que dijo, pero es algo fuerte, ¿no? El que previamente dijo que iba a morir por el Señor, ahora lo maldice. ¿Y qué pasa más adelante? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué pasó con José? Al ver a sus hermanos lloró, tuvo misericordia de ellos. Dijo, ya, les perdono porque les amo. ¿Qué pasó con David? David su corazón se constrictó al saber que había pecado delante de Dios, que su pecado había sido descubierto. No importaba que él sea el rey, que todo lo podía esconder. Tarde o temprano Dios iba a descubrir su pecado y fue confesado su pecado y dijo, perdóname, Señor. Y eso pasó con Pedro, lloró. Dijo, Señor, ¿por qué le negó Pedro? Porque tuvo miedo de saber que si decía que era seguidor, tal vez le iban a apresar y iba a acabar muerto como Jesús en la cruz. Era una muerte impresionantemente cruel de morir en la cruz. Nosotros tenemos una idea vaga de lo que era morir en la cruz. La Pasión de Cristo, esta famosa película, refleja una parte, pero la realidad fue más dramática. Entonces, verle así a cruz, imagínense, ellos seguramente a lo lejos, o ver ya el castigo previo antes de ir a la cruz, les asustó, se escondieron. Pero el Señor ya les profetizó de que las ovejas serían, ¿qué dijo? Que él heriría al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero el caso de Pedro también es un caso de redención, porque de ahí en adelante, cuando el Señor ya se les presenta después de haber resucitado, y en la fiesta de Pentecostés reciben el bautismo del Espíritu Santo, el poder de lo alto, Pedro es uno de los más grandes apóstoles. Maravilloso Pedro, este hombre que tuvo un acto de cobardía al negar al Señor, después se convierte en un gigante de la fe. Redención. ¿Sí? ¿Lo vamos viendo? Cómo Dios va redimiendo a las personas, les va llevando de un momento de dolor extremo, un momento de debilidad, un momento tal vez de cobardía, de injusticia, de tantas cosas, como decía hace un momento, de estar en el hueco, en el hoyo, y nos levanta y nos redime. Amén. Vamos a ver un par de historias más cortas, el caso de Pablo. Vamos al libro de Hechos, al capítulo 22. Hechos capítulo 22. Pablo relata en este capítulo su conversión. ¿Sí? Su conversión. Pablo, antes de ser un seguidor de Cristo, él no es de los 12 apóstoles iniciales. Pablo no le conoció directamente al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vivió en la tierra, Pablo ejercía las funciones, él era un fariseo, un religioso, de la élite religiosa de ese tiempo. Y cuando el Señor murió, y pues ya tenía sus seguidores, y se volvió popular, digamos, seguirle a Cristo,
Pablo lo que hacían, ¿saben qué es? Perseguía a los cristianos. Él les perseguía y cuando les encontraba, les mataban, ¿no? No directamente él, pero él ordenaba que maten. Era un perseguidor de los cristianos. Tremendo, ¿no? La historia de Pablo es todavía más dramática, porque él mataba literalmente a los seguidores de Cristo. Pero veamos, pero les cuento más bien qué es lo que le pasó a Pablo. Pablo iba a Damasco justo a perseguir a otros cristianos y en el camino una luz se le presenta y le enceguece y él cae al piso, ¿no? Él cae al piso y dice, escucha la voz que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me... Saulo era, ¿no? Su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, porque él perseguía a los cristianos. Y después, pues, Saulo queda ciego y después a los 3 días recupera la vista. Y después se convierte en un seguidor del Señor. Pero leamos lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 22, versículos 17 al 21. Y me aconteció, dice Pablo, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Esteban fue muerto a pedradas y él estaba presente, Pablo, cuando sucedió eso. Esteban era un seguidor del Señor y consentía en su muerte, dice, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, o sea, refiriéndose al Señor, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y leamos lo que dice Hechos 9:20. Hechos 9:20, respecto de Pablo, dice en el 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Una vez que Pablo recibe la vista, enseguida él empezó a predicar el Evangelio, ¿no? Diciendo que era el Hijo de Dios. Pasó automáticamente de ser perseguidor a ser un seguidor de Cristo. Un caso de redención impresionante el de Pablo. Prácticamente un asesino de cristianos y después es redimido para convertirse en el más grande de todos los apóstoles del Señor. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 fueron escritos por Pablo. Y Pablo, a través de su ministerio, extendió el ministerio del cristianismo. Realmente fue el inicio para que el cristianismo se extienda por todo el Imperio Romano. Qué tremenda historia de Pablo, ¿no? Maravillosa historia de Pablo. Y el último caso de redención que les quiero comentar esta mañana es del Señor Jesucristo, el más grande de todos. Jesús, en su gloria, vino a la tierra. Él estaba en su gloria, ahí, pero por nosotros vino a la tierra, se hizo hombre, se hizo pecado por nosotros, sufrió el oprobio de la gente, el maltrato, y llegó a la cruz y murió por nosotros. Pero es el caso más grande de redención, porque a través de la muerte de él y su resurrección, nosotros hemos sido redimidos. Como José redimió a sus hermanos, les perdonó, ¿sí? El Señor Jesucristo nos redime a nosotros y nos da una nueva vida. Y en Romanos 3:24 dicen, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, hablando de redención, que es en Cristo Jesús. Y en Colosenses 1:14, vamos a Colosenses 1:14, ¿qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
lo que les decía al inicio yo, la vida de un cristiano es redención, permanente redención, es redención en nuestra vida. Hemos visto los casos de José, hemos visto el caso de David, de Pedro, de Pablo, ¿no? Cómo el Señor les redimió a estos hombres. El caso de Jesús, que Él, a través de su sacrificio, nos ha redimido. Y nosotros, los que estamos aquí esta mañana, somos un gran ejemplo de redención. ¿O no? ¿Sí? Somos un gran ejemplo de redención. Digan, el Señor me ha redimido. ¿Sí? Nos ha redimido. Nosotros también estábamos en el pozo. De alguna manera, estábamos en el pozo, pero el Señor nos sacó de ahí, ¿o no? ¿Sí? Nos sacó de ahí. Y nos ha redimido, nos ha dado nueva vida. Somos un gran ejemplo de redención en nuestra vida. El Señor claramente, hay un versículo que me ha llevado a mí a repetirlo y repetirlo, pero es porque por algo será. Está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Ese es un claro ejemplo de redención. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Todo lo pasado quedó olvidado, desterrado. Somos nueva criatura. Todo es hecho nuevo en nuestras vidas. Ese es un caso ejemplo de redención. José, todo fue hecho nuevo en José, ¿no? ¿Sí? David empezó, tropezó, pero el Señor le levantó. El caso de Pedro, el caso de Pablo, fueron hechos nuevas criaturas. Y nosotros somos así. Somos un ejemplo tremendo de redención en nuestras vidas. Y redención significa entrar a otro nivel espiritual, estar consciente de que todo lo que ya hemos vivido antes ha sido restaurado y transformado. Entonces yo les hago una pregunta, ¿sí? ¿Por qué nos aferramos todavía a la vida pasada? ¿Por qué seguimos caminando todavía como caminábamos antes de ser cristianos? Reflexionemos. Todavía tenemos cosas que seguimos haciendo como antes de conocerle al Señor. Seguimos con los mismos temores. Seguimos con las mismas dudas. Seguimos con las mismas frustraciones. Seguimos con las mismas tristezas. Con las mismas debilidades. Pues ya decimos que somos cristianos. Ya decimos que el Señor nos ha redimido. Y yo les dije hace un momento, al Señor les ha redimido. Han sido redimidos por el Señor. Ustedes dijeron amén. Entonces, ¿por qué seguimos caminando como antes? ¿Por qué seguimos con tanto temor y duda, aferrados todavía a cosas que el Señor ya nos ha libertado? ¿Ah? En tu vida personal, ¿todavía sigues arrastrando algo de eso? En tu hogar, ¿todavía siguen las discusiones entre pareja, como matrimonio? Si ya somos redimidos. ¿Qué dijo ahora Pablo en esa palabra? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa nuevo? Nuevo. ¿No es cierto? Cuando tú, por ejemplo, compras un aparato nuevo, es porque el viejo ya no funciona. Pero se entiende que el nuevo no va a fallar. Se entiende, ¿no? A lo menos si compras algo, nosotros somos el mejor modelo, el más eficiente, el más fabuloso modelo, entonces no debe fallar, pero empieza a fallar. Y uno dice, pero si es nuevo, si recién ayer lo compré y ya está fallando. No era tan bueno entonces. Y nosotros, al ser redimidos por Cristo, somos el mejor
la mejor maquinaria, el mejor aparato, ¿por qué volvemos a fallar? Me pregunto y les pregunto, ¿dónde quedó el acto de la redención de parte del Señor Jesucristo? ¿En el papel? ¿Solo en el papel? ¿No lo estamos viviendo en nuestra vida diaria? ¿No estamos aferrándonos a eso como algo real que debemos vivirlo y practicarlo? Ya no debemos estar en la derrota otra vez, sintiéndonos débiles en nuestra vida, porque acuérdense lo que dijo el Señor, que Él no nos ha dado un espíritu de temor, ¿sí? Para estar de nuevo en la vida pasada. Nos ha dado un espíritu ¿de qué? De amor, poder y dominio propio. El espíritu de amor que inundó a José le llenó tanto que dijo, miren, aquí están mis perseguidores, los que me vendieron, pero yo les perdono porque les amo. Jesús en la cruz dijo, todos los que estaban ahí, quién sabe, ellos les llevaron a la cruz, pero le dijo, Señor, perdónales, no saben lo que hacen. A Pedro le perdonó, a pesar de que él juró que no le conocía. El espíritu de amor que tenemos en nuestra vida. No tenemos un espíritu de odio, sino de amor. Y también que tenemos un espíritu de poder. Tenemos poder. Yo estaba visitando a estos muchachos de la fundación. Y siempre les animo a no desfallecer. ¿Por qué? No tienen por qué volver ya al pasado. ¿Por qué tienen que escaparse de la fundación? ¿Por qué tienen que huir de la realidad? Ya Dios les quiere, algunos de ellos ya les ha redimido, ya les ha sacado del hoyo. ¿Para qué estar pensando en volver al hoyo? Porque es esa tendencia de volver de nuevo al hoyo en nuestras vidas. ¿Creen que José, Señor, llévame de nuevo al hoyo? No, pues ya José estaba junto al faraón, con el anillo del faraón. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Le falló a su padre, tomó la herencia por adelantado y se la malgastó, la pervirtió y llegó ya cuando no tenía nada. Llegó descalzo, donde su padre regresó. Pero quiso su padre, le redimió, le perdonó, le dio una nueva vida. Dijo, vístanle con las mejores ropas. ¿Y saben qué le dio? Un anillo. Como la historia en la Biblia se repite, ¿no? El faraón le da un anillo a José. Seguramente le alzó la mano y dice, miren, este es ahora mi mano derecha. El hijo pródigo, el padre le levanta y dice, miren, este es el hijo mío que estaba perdido pero ha regresado. Y nosotros somos esos hijos pródigos que hemos regresado. Y Dios nos ha vestido de ropas blancas y nos ha dado un anillo en nuestro corazón, un tesoro en nuestro corazón que es Jesucristo. ¿Por qué tenemos que volver al hoyo otra vez? Rompamos eso. La redención de Dios en nosotros nos permite ahora oír la voz de Dios. Acuérdense que Adán oía la voz de Dios en el huerto. Él conversaba con Dios así como estamos conversando, como estamos ahorita, tú y yo. ¿Podemos rescatar eso hoy? Claro. ¿Quién oye la voz de Dios? ¿Solo el pastor? ¿Solo los muy? No, nosotros podemos oír la voz de Dios. ¿Has oído la voz de Dios en tu corazón? Que te dice, tranquilo, no desfalles, yo estoy contigo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. No desmayes, yo te amo. Mi mano te sostiene, no temas. Aférrate a mí. Ese es oír la voz de Dios. Pero no oímos la voz de Dios porque hay mucho ruido alrededor nuestro. ¿Sí?
¿Qué es ese ruido? Las cosas de este mundo. ¿Cómo vas a oír la voz de Dios si pasas horas de horas en la televisión? ¿Cómo vas a oír la voz de Dios si pasas horas de horas en las redes sociales? ¿Cómo vas a oír la voz de Dios si estás tribulado, lleno de temor con las noticias que escuchas en las noticieros? En la gente que te transmite algo negativo, no vas a oír la voz de Dios. Los jóvenes no van a poder oír la voz de Dios si están pegados al celular, ¿no es cierto? ¿Cómo van a oír la voz de Dios hoy si están pegados al celular? ¿Cómo van a oír la voz de Dios? Tenemos que darle un tiempo para escuchar la voz de Dios. Hagamos un ejercicio. Ustedes han estado, por ejemplo, en un sitio donde hay mucha gente, en un bullicio, y de pronto iban a encontrarse con alguien por ahí, no sé, o alguien les ha visto y les estaba llamando y les dice, mira, pero hay tanto ruido que no escuchan la voz de esa persona. Y después le dice, oye, yo te vi el otro día y te estuve llamando, pero no me escuchaste. Dices que había tanta gente, había tanto ruido. Así pasa con el Señor. El Señor nos está llamando, pero estamos tan llenos de tanto ruido en nuestras vidas que no escuchamos la voz de Dios. Pero estos hombres escucharon la voz de Dios y salieron adelante y fueron más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pongámonos de pies, por favor. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y que nos escribas al siguiente correo electrónico. Y si vives en Quito, Ecuador, visítanos en esta dirección. Tenemos todos los domingos a las 11 de la mañana nuestro culto. Que Dios te bendiga grandemente.